Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Amigos, familiares, desde donde estén, les bendecimos en el nombre de Jesús. Soy Gilberto Torrens y este es el estudio bíblico que tenemos los jueves, el estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera. Como siempre, quisiéramos encomendar este tiempo al Señor. Padre Santo, queremos darte las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en este jueves. Señor, queremos rogarte y suplicarte de que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos aprender de tu palabra, Señor, que podamos alimentarnos de ella para estar mejor preparados para enfrentar al enemigo, Señor, que está diariamente acechando, buscando a quien devorar. Ayúdanos, Señor, a andar como hijos de luz y a desechar las obras de las tinieblas. Padre, rogamos por aquellos que no son salvos, que aún no tienen a Cristo en su noticia, que los versículos leídos puedan hacer su trabajo en sus corazones por medio de tu Santo Espíritu para conversión. Queremos rogar tu ayuda, tu dirección, nos dejamos en tus manos y toda la gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a estar leyendo o estudiando en este capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y el estudio pasado vimos hasta el versículo 9, recién lo comenzamos. Vamos a terminarlo, versículo 9, hasta tal vez el versículo 14, si el Señor lo permite. Efesios capítulo 5. Pero vamos a leerlo como siempre desde el versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hasta aquí, que esperando que el Señor bendiga su palabra. Como ya hemos sabido, estamos basados en el versículo 1 de este capítulo 5. Es el tema que se desarrolla. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que esta palabra imitar es mimetes en griego, que es de donde tenemos la palabra en castellano mímica o imitar. Significa copiar, reproducir, y siempre se usa en el buen sentido. Y esta vez se nos habla de que debemos copiar o imitar la actitud de Cristo como hijos amados. Ahora, versículo 9, usted podrá ver el estudio pasado si quiere repasar, pero el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esta palabra aquí, el fruto, o en griego karpos, en algunos manuscritos se encuentra, en vez de el fruto del Espíritu, se encuentra el fruto de luz.
y tal vez hubo una interpolación. Sin embargo, no quita el significado del pasaje, ya que el Espíritu es luz y por medio del Espíritu Santo tenemos nosotros la luz de la vida. Pero en muchos manuscritos aparece la palabra fruto de luz en vez de fruto del Espíritu. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. En la Reina Valera 2015 dice: pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pero fíjense que hay tres expresiones bien importantes. Dice bondad, que son las expresiones que Dios nos da para comprender el estilo de vida que Él quiere que nosotros tengamos. La palabra bondad, que en griego es agathos iné, es esa característica moral que muestra la bondad del ser interior, actuando siempre en favor de otros, buscando lo que es justo. Y un ejemplo lo tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 16, cuando dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Luego tenemos la palabra justicia. Estos son el fruto de la luz. Justicia en griego es dikaios iné, y es esa cualidad moral y que se lleva a la parte práctica de ser justo. Y es por excelencia un atributo, por supuesto, de Dios. Y esto nos estimula a nosotros a dar lo que corresponde y hacer lo que es debido, aún en contra de lo que diga la sociedad. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8 nos recuerda esta característica. El apóstol le dice a los hermanos en Roma: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es esa inclinación a hacer lo que es justo, y es una cualidad de Dios. Y la tercera cualidad es verdad, y es en griego aletheia. Y es esa cualidad o esa realidad que está detrás de cualquier apariencia que pueda haber. ¿Qué es lo que realmente está detrás? ¿Cuál es la verdadera intención de lo que hacemos? En Gálatas 2 y 5 nos dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Esto habla de la sinceridad, la integridad, ser un solo, de una sola pieza, tanto en el lenguaje como el trato. En el Salmo 51 y 6 nos dice el salmista, refiriéndose a Dios: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jeremías también nos habla de esto, pero el Señor Jesucristo es la verdad. Nosotros debemos ser el reflejo de Él en toda ocasión. Y esto a veces lo fallamos, a veces decimos: bueno, vamos a hacer una mentirita blanca, o voy a dejar de decir esto. Y nosotros debemos reflejar en todo momento la verdad, aún cuesta o cueste lo que cueste. Y cuando le seguimos a Cristo con fidelidad, andamos en la verdad. Busque Juan, por ejemplo, capítulo 8, versículo 44. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Estas son formas de cómo nosotros podemos ser imitadores de Cristo. En la palabra de Dios para todos, dice este versículo de esta forma: traten de aprender qué es lo que agrade al Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. Y en la Reina Valera nos dice: aprobando lo que es agradable al Señor. Otra versión dice: debéis decidir lo que es totalmente del agrado de Dios. En otras palabras, está en nuestras manos el decidir qué cosa es aprobada
ante los ojos de Dios. ¿Y cómo usted y yo podemos saber qué es lo que le agrada al Señor? Pues hay varias formas. Uno, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero también está la conciencia que está entrenada por el Espíritu Santo. La conciencia en sí misma del hombre no es buena guía, pues la conciencia puede estar cauterizada, como dice el apóstol por allá a Timoteo, si no estoy equivocado. Pero es ese estar nosotros comprobando lo que agrada al Señor, y es esa capacidad desarrollada únicamente por el ejercicio de los dones anteriores, es decir, la bondad, la justicia y la verdad, por esta capacidad de probarlo todo, pero aprobar únicamente lo que es agradable al Señor. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la única forma de nosotros comprobar qué es lo que agrada al Señor es no conformarnos a este siglo, es decir, no estar amoldado a lo que este mundo ofrece. Aunque estamos en el mundo, el creyente no es ni pertenece al mundo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, el apóstol nos dice esa famosa frase: examinadlo todo y retened lo bueno. Es esa capacidad determinante de comprobar lo que agrada al Señor. Y eso se logra por medio de esa luz que tenemos de Él por el Espíritu Santo. Leyendo la palabra de Dios es que podemos saber cuál es el patrón de Dios de santidad. Entonces vamos a más fácilmente identificar las cosas que no agradan al Señor, que no agradan al Señor. Entonces, en vez de leerlo como lo dice la Reina Valera, que es en cuanto al espíritu, pues probemos poner también que es la luz, porque cuadra más con el contexto e inclusive cuadra más con lo que el mismo apóstol San Juan dice en el capítulo 1, también en el capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, y estaba refiriéndose a que no querían venir a la luz, que es Cristo, y es la verdad también. Dice el comentarista a William Barclay, un hombre muy respetado, muy sabio, muy teólogo, y tremendos comentarios que él nos dejó. Y él dice que la luz nos permite distinguir entre lo que es del agrado de Dios y lo que no es. Es la luz de Cristo como se han de poner a prueba todos los motivos y todas las intenciones. Entre paréntesis, yo siempre recuerdo y traigo a colación aquella famosa novela del señor J. Sheldon, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Le recomiendo que cuando tenga un tiempo lo pueda ordenar y leer. ¿Qué haría Jesús? Eso revolucionó una generación. Es decir, poner en la mesa las situaciones que debemos hacer y pensar, ¿qué haría Jesús? Por supuesto, debemos tener conocimiento bíblico, debemos estar leyendo la vida de Cristo y leyendo la palabra de Dios, pero ¿qué haría el Señor Jesús en esas circunstancias? Entonces, el señor Barclay dice que en los bazares orientales, las tiendas son como pequeños espacios cubiertos, sin ventanas, y cualquier persona puede llegar a comprar tal vez un trozo de seda o un artículo de bronce, pero antes de comprarlo, la persona lo saca a la calle para verlo a la luz del día, para que la luz revele los defectos que pueda tener. Es el deber del cristiano exponer todas las acciones o las decisiones y los motivos a la luz de Cristo. Practiquemos esto. Cada vez que pensemos algo, que hagamos algo, que tengamos la intención, la planificación, pongámonos delante de Dios. Señor, ¿es esto bueno y es agradable a ti? ¿Qué intención tengo detrás de esto? Recordemos que nuestro viejo hombre tiende a buscar la oscuridad,
así como describe San Juan 13:19 que había citado antes, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Este versículo dicho por Juan encuadra perfectamente en esta cita cuando colocamos que en vez del fruto del Espíritu es el fruto de la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean o son hechas en Dios. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. ¿Qué significa obras infructuosas? Bueno, la Biblia para todo el pueblo hispanohablante, esta versión dice, y no tomen parte en las estériles acciones, infructuoso, estéril, estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas, desenmascaren más bien esas acciones. La luz expone lo que es malo y una de las mejores maneras de desenmascarar al mundo ante cualquier especie de mal es sacándolo a la luz. Mientras una cosa se hace en secreto, seguirá haciéndose, pero cuando se saca a la luz del día, muere de muerte natural, ya deja de ser porque ya ha sido expuesto. Así que a Satanás le gusta trabajar en las tinieblas, por eso es que a veces mentimos, a veces ocultamos cosas y cuando hacemos eso, estamos actuando según la voluntad del príncipe de las tinieblas y no según la voluntad de Dios. Por eso debemos traerlo a la luz. El verbo reprochar o reprender es el encho o el enchó. Significa específicamente convencer por medio de la denuncia. En Juan 3:20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. También tenemos citas como en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, o Tito, capítulo 2, versículo 15. La manera más eficaz de limpiar todos los rincones de nuestros corazones y de cualquier sociedad en la que estemos involucrados es exponiéndolos a la luz de Cristo. William McDonald habla de las obras infructuosas como estériles acciones y que fue este rasgo de total esterilidad que hizo que Pablo escribiese o le preguntara a los cristianos de Roma, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es exactamente las obras infructuosas de la carne. A veces llama la atención y esto es algo que no debería ocurrir, que algún hermano está dando testimonio de su vida anterior y pareciera que se gozara en contar lo que él era antes. O yo tenía esto, o yo tenía tantas, qué sé yo, mujeres o tantos negocios turbios, o ganaba tanto dinero haciendo engaño. Y pareciese que como que está triste porque ya no hace eso. Bueno, yo le diría, como dijo un hermano, bueno, entonces si usted se siente tan bien o tan mal habiendo dejado eso, pues vuelva ya, porque usted no pertenece a este lado. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Esas son las obras infructuosas de la carne. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 21. Y de paso son también las obras de las tinieblas, pertenecen al mundo de las medias luces, de las cortinas corridas, reflejan la preferencia natural del hombre en su pecado a ir a las tinieblas y aborrecer la luz cuando sus obras son malas. De hecho, se dice que las malas acciones se hacen en la oscuridad. Bueno, de hecho, el ladrón viene en la oscuridad. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
La Nueva Versión Internacional dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ahora, aquí el apóstol explica porque el cristiano no debería tener ningún tipo de complicidad o complacencia con esta corrupción moral que hay en el mundo, y más bien al contrario debe reprenderla. Por eso que no recuerdo bien la cita, creo que fue Martin Luther King, citando a su vez a alguien más, que él no se molestaba con las personas que hacían malas obras, sino con aquellas personas buenas que no hacían nada en contra de lo que hacían las malas obras. Así que los pecados tan bajos, ¿verdad? Que hacen las personas, y hoy en día abunda mucho más, son tan bajos, de tan bajo nivel, que es vergonzoso aún en mencionarlos, por no hablar de cometerlos. Las formas, como dice Romanos, innaturales, que el hombre cambió el uso natural, por ejemplo, de la mujer para aquel que es contra natura. Asimismo, los hombres se encendieron sus lascivios unos con otros para hacer cosas que no convienen. Y eso, para nombrarles algunas de las listas, son cosas innaturales de pecado que ha inventado el hombre, y son tan malas que incluso describirlas contaminarían las mentes de los que la escuchan. De modo que se enseña que el cristiano ni siquiera debería hablar de ellas, y mucho menos pensarlas, hermanos, porque nos llevan entonces a la impiedad, a la impureza mental, y debemos reprender toda obra de las tinieblas. A veces nos vienen pensamientos que no podemos, nos vienen de repente. El asunto es tenerlos allí y empezarlos a alimentar. Y dice 2 Corintios 10 que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, tomarlo y llevarlo y clavarlo en la cruz. La función de los hijos de luz es precisamente ser luz, aunque algunas veces debemos admitir con vergüenza que nosotros encubrimos pecados secretos. El Señor Jesucristo dice en San Lucas capítulo 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Ahí en el Salmo 50, versículo 12 al 23, ahí usted puede ver reflejado lo que el salmista dice. Y luego el Salmo 51 que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, es la forma de encontrar la solución. En Proverbios 28 y 13, el famoso versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí obviamente el versículo 13, al mostrar la acusación que produce la luz cuando se ponen en evidencia las cosas malas, el término en griego es faneros, que significa hacer ampliamente visible, y nos enseña lo que ahora tenemos que hacer con las manifestaciones del pecado. Debemos ponerlas a la luz de lo que Dios dice y aplicarles el mismo juicio que Dios le aplicaría. Eso se llama, a propósito, confesar. Es una palabra griega que se llama, que es homologei, homologeine, que es de la palabra que encontramos en castellano homologar, o tu homólogo, la persona que es igual. Bueno, en griego, en cuanto a confesar, es homologon, que es decir lo que Dios dice acerca del pecado. Estar de acuerdo con Dios acerca del pecado y confesarlo, como decir, Dios, esto que he hecho, sé que es pecado, estoy de acuerdo contigo y te pido perdón, me humillo porque no debía hacerlo, lávame con la sangre de Cristo. De todas maneras, el Señor sabe todo lo que está sucediendo y en su momento así lo hará, pero si no lo confesamos, el Señor lo sacará a la luz. Así que es bueno nosotros confesarlo. El que encubre su pecado otra vez no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta
alcanzará misericordia. Dice esta segunda parte del versículo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta frase, por lo cual dice, dicen algunos comentaristas que probablemente era una referencia a un antiguo himno que usaban los hermanos o expresiones que se repetían entre los hermanos. Y este dicho posiblemente está compuesto de varios pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 26 y 19, que dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Eso es Isaías 26 y 19. Y también Isaías 51 a 17, Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido para ti. Y es de hacer notar que tanto dormir como morir eran figuras que Pablo aplicó al estado de los incrédulos. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que esas personas necesitaban iluminación de Cristo, que es la capacidad del Señor para restaurar a todos en la comunión. Necesitamos nosotros de esta virtud de Cristo para que alumbre nuestras vidas en este momento que tengamos algo oscuro en nuestra vida, que está ensuciando, que está dañando, que está pudriendo nuestro olor fragante. Pues es tiempo, si el Espíritu Santo nos está hablando, de que confesemos y apartemos y traigámoslos a la luz de Cristo. El Salmo 4, 6 al 7 dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En Proverbios 6, 9 al 10 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ojalá que el Señor utilice estos versículos para darnos ánimo y para guiarnos en la forma de crecer y mantenernos imitando a Cristo como hijos de luz. No lo vamos a hacer si no estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo para dedicarlo al Señor, para estudiar su palabra, para estar en comunión. Y aún con eso no garantiza al que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, esperando que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos sigas iluminando para entenderla y ser imitadores de Cristo, y los que no son salvos, que puedan tener hoy mismo la luz de la vida. Gracias, Señor, y te damos a ti toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, hermano, y quisiéramos saber de ti si tienes motivos de oración o si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, en algún versículo, y nos gustaría orar por ti también. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.